Hola, continuamos discutiendo acerca del campo electromagnético, de la teoría electromagnética. Ya hablé mucho sobre las dos aproximaciones metodológicas para la construcción de la teoría. Por un lado, podemos postular las ecuaciones de Maxwell directamente y decir que tienen una base empírica y ya. Y por el otro, podemos deducirla de primeros principios que en sí mismos deberían ser más o menos evidentes, pero que también tienen una base empírica, como lo es la conservación de la carga y la existencia de la carga. Ya aún no hablaré de eso. En el video pasado nos quedamos en las transformaciones de norma. Hoy voy a hablar sobre las transformaciones de norma y sobre los problemas abiertos en la interacción que hay entre las partículas y los campos electromagnéticos. Comenzaré con las transformaciones de norma. Hasta donde se sabe, la única manera de resolver las ecuaciones de Maxwell que no están en el vacío es a través de un conjunto de potenciales, de funciones que se introducen para poder precisamente resolver las ecuaciones. Esas funciones se llaman potencial escalar y potencial vectorial. Estos potenciales satisfacen un par de ecuaciones de campo muy complicadas y acopladas. Cuando queremos desacoplarlas es cuando introducimos lo que se denomina teoría de las transformaciones de norma, aunque el término teoría quizá le vaya demasiado grande, porque lo único que se sabe de las transformaciones de norma o lo único que se acepta es, número uno, que no tienen interpretación física alguna, son simplemente útiles analíticos para resolver las ecuaciones, y número dos, que no son invariantes de norma y que eso es precisamente lo que los hace útiles para resolver las ecuaciones de Maxwell, porque permite desacoplar sus ecuaciones de campo. Muy bien, pero vamos a explicar esto. Miren, cuando tenemos un par de potenciales, vamos a decir el potencial A y el potencial phi, estos dos los introducimos, podemos cambiarlos por otros a través de esta transformación y estas funciones arbitrarias, bueno, es una, la función de norma phi, esta función de acá, este es el gradiente de ella y esta es su derivada temporal. Cuando hacemos esta transformación, transformamos este potencial en este a través de estas ecuaciones, nos damos cuenta que estas funciones desaparecen y las ecuaciones que ahora satisfacen esto son las mismas que esto. A eso se le llama invariancia de norma. Como podemos ver, esta es una transformación, es una simple traslación que depende del espacio y el tiempo porque esta función depende del espacio y del tiempo. Esto es lo que se llama una transformación de norma. Deja invariantes las ecuaciones de campo, pero nosotros no queremos que las deje invariante, queremos escoger una transformación de norma que las desacople, que las haga más sencillas. Para eso se introducen lo que se llama condiciones de norma. Aquí estoy colocando las dos más famosas. Cuando la divergencia del potencial vectorial es nula, esta se llama la norma de Coulomb. Cuando la divergencia más la derivada temporal del potencial escalar es cero, esto se llama norma de Lorentz. Si introducimos esta o esta, las ecuaciones de campo que satisfacen este y este se van a simplificar considerablemente. Van a ser simplemente las ecuaciones ya muy conocidas de la física matemática, la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, la ecuación de D'Alembert, y va a ser más sencillo resolverlas. Entonces, debemos de tener en cuenta, una cosa son las transformaciones de norma, estas, otra cosa son las condiciones de norma. Con las ecuaciones de campo son invariantes de norma, es decir, quedan invariantes ante esta transformación. Cuando introducimos esto, se rompe la invariancia de norma y ya nada más quedan invariantes no ante todo el conjunto completo de transformaciones de norma, sino solamente ante las que dejen invariantes esto. Eso se llama un grupo mínimo de transformaciones de norma y algunos, sobre todo en teoría cuántica de campos, le ponen el horroroso nombre de fijación de la norma. En realidad no la fijan. Lo que hacen es fijar una clase de transformaciones de norma a partir de esta condición. Pues bien, eso es lo que nos va a generar un conjunto muy amplio de problemas, porque como ya dije, los potenciales no tienen una interpretación física directa, se supone que son útiles analíticos, es decir, no deben de afectar nuestro problema, solamente son cantidades físicas, dice y reza la metodología típica de la física teórica contemporánea, en la que están de acuerdo pues casi todos, o todos, bueno, casi todos, que los potenciales no son cantidades físicamente relevantes porque no son invariantes de norma, solamente son físicamente relevantes aquellas cantidades que son dejadas invariantes por las transformaciones de norma. Esa es la doctrina. Bien, el problema fundamental surge cuando nos encontramos otro tipo de cantidades
que sí tienen una interpretación física, pero que no son invariantes de norma. ¿Como cuáles? Pues como los hamiltonianos, que describen la interacción partícula-campo. Vamos a explicar un poco de esto. Miren, libros buenos como este, el de electrodinámica clásica de Jackson, y lo cito porque es el que todo el mundo cita, el problema de la interacción de las partículas clásicas con el campo viene hasta el capítulo 16. El capítulo 16, es decir, uno de los últimos capítulos. Los primeros capítulos son solamente preparatorios, podríamos verlo así, porque los auténticos problemas y las verdaderas aplicaciones surgen no únicamente cuando vemos campos, sino cuando vemos la interacción de campos con partículas, pero discutiremos eso en alguna otra ocasión. Vamos ahora al problema básico. ¿Por qué es importante la interacción de campos con partículas? Bueno, lo voy a decir como lo dice Jackson. Miren, en la página 745 del capítulo 16, la primera página del capítulo 16, Jackson nos va a decir lo siguiente. Un tratamiento clásico completamente satisfactorio de los efectos reactivos de la radiación no existe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos acaba de decir? ¿Qué es lo que no existe? Bueno, miren, cuando una partícula cargada se mueve y acelera, en particular si acelera, produce un campo electromagnético que se llama campo de radiación, porque lo empieza a radiar. Una partícula que se mueve con aceleración va a generar un campo que se llama su autocampo de radiación. Ese autocampo, por supuesto, siempre se va a producir cuando haya una aceleración. Si nosotros tenemos un campo electrostático en alguna región del espacio, es decir, en alguna región del espacio que tenemos una acumulación de carga estática, esas van a generar a su alrededor un campo eléctrico, electrostático, va a estar fijo, no se va a mover. Puede ser homogéneo o puede ser inhomogéneo, dependiendo de la distribución de la carga. Vamos a suponer una distribución homogénea para que el campo sea homogéneo. Es decir, que no dependa de las coordenadas y ni dependa del tiempo. Es un campo electrostático homogéneo. Entonces, va a llegar una partícula y va a entrar al campo. Puede la partícula moverse a velocidad constante. Entra al campo y va a producirse allí una interacción muy complicada, porque no nada más va a ser el campo electrostático, sino que la partícula va a generar un campo de radiación, un campo electromagnético que va a irradiar de ella y que va a interactuar con el campo electrostático. En este libro nos da condiciones, nos establece las condiciones bajo las cuales podemos despreciar los campos de interacción, a ver si el problema se simplifica algo. Jackson no lo menciona, pero el problema no se simplifica mucho, más bien se plantean nuevas cosas. ¿Cuáles? Bueno, vamos a la literatura. Vamos a hacer unas pocas citas, 3 citas en particular. Recuerden, es una partícula que se va a mover dentro de un campo, una partícula cargada. Se va a mover con una aceleración tan corta, la aceleración, tan poquita aceleración, con una aceleración muy, muy baja, que el autocampo que produzca, pues en realidad no va a distorsionar mucho el movimiento, es decir, no va a entrar en las ecuaciones, lo vamos a poder desdeñar. Si lo pusiéramos en las ecuaciones, aparecerían ahí unas constantes que van a ser muy chiquititas y que las vamos a quitar. Pero bueno, vamos a la literatura. Miren, en 2012, en el Journal of Modern Optics, volumen 59, número 16, aparece un artículo de un señor que se llama Howard Rice, muy famoso en la teoría del estado sólido, que se titula sobre una electrodinámica modificada. En 2018 aparece del mismo autor otro que se titula Restricciones físicas sobre la norma electromagnética y sus consecuencias físicas. Este aparece en el Journal of Physics B, el volumen 50 de 2017. Dije 18, me equivoqué, es 17. ¿Qué trata este señor ahí? Bueno, pues allí nos demuestra que el hamiltoniano, que describe la interacción entre la partícula y el campo, no es invariante de norma. De acuerdo a la doctrina aceptada por todo mundo, o casi todo mundo, ese hamiltoniano debería no ser físicamente relevante, pero resulta que describe la energía. Si no es un invariante de norma de la energía, entonces no debería ser físicamente relevante.
pero resulta que la energía es evidentemente relevante para la descripción de un sistema físico. Si estuviéramos en la época de Hertz, podríamos hacernos eco de las críticas de Hertz y decir, no, es que la energía no es un concepto bien definido y no estará nunca bien definido, por lo tanto no hay que ir a esas aproximaciones, pero hoy día la energía se concibe como algo bien definido, o al menos eso nos hacen creer los profesores que nos dan clases en las escuelas secundarias y preparatorias y en las universidades. Bueno, pues no, no es un invariante de norma. ¿Cómo lo demuestra Rice? Bueno, introduce el hamiltoniano, lo acopla con el campo electrostático, desprecia los términos del autocampo, en lo que se llama una aproximación de aceleración baja o aproximaciones adiabáticas. Hay muchos nombres, tienen miles de nombres las aproximaciones y se hace una feria de nombres. Bueno, hacemos esa aproximación y nos va a quedar un hamiltoniano como si estuviera en un campo cualquiera, definido por un potencial. El campo se define matemáticamente estableciendo el problema de contorno, porque es un campo electrostático. Satisface la ecuación de Poisson. Entonces basta con establecer las condiciones de Dirichlet y tendremos bien definido el campo en una región del espacio. Ese no es el problema. El problema es que cuando se acopla ese campo al hamiltoniano, estamos en libertad de aplicar al hamiltoniano una transformación de norma. La aplicamos y lo que obtenemos es un hamiltoniano transformado. Y ese hamiltoniano va a depender del tiempo. En sí, el hamiltoniano transformado tiene exactamente las mismas trayectorias. La transformación de norma generalmente no afecta a las trayectorias, pero bueno, de eso discutiremos otro día. La transformación de norma generalmente no afecta a las trayectorias, pero como el hamiltoniano se hace dependiente del tiempo, la energía ya no se conserva. Pero ¿cómo no se va a conservar si ya hemos desdeñado todos los procedimientos radiativos? ¿Por qué entonces no se conserva? Eso es lo que nos dice Rice y trata de encontrar una solución insatisfactoria, por supuesto, insatisfactoria. Todas las soluciones a todos los problemas siempre son insatisfactorias. Hay otra referencia sobre el asunto. Esta es de unos señores armenios, se llama Libertad de norma electromagnética y trabajo, de Armin Alavadayan. Sale en el Journal of Physics A, Matemática and Theoretical, volumen 49, 2016. Aquí recopilé una cita de este trabajo. Dice, el trabajo hecho por una partícula en el campo electromagnético es un problema abierto. ¿Qué significa que sea un problema abierto? Significa que nadie sabe cómo plantear las cosas para que no aparezcan estas paradojas, la que ya nos dijo Rice para el caso de los campos electrostáticos y que yo nada más mencioné la paradoja para el campo electrostático, tiene otras, pero vamos, ese es suficiente. ¿Cómo se debe de plantear el principio de conservación de la energía cuando hay una interacción entre partícula y campo? Ese es el problema. Generalmente no se resuelve, se hacen aproximaciones o no se menciona. Eso es porque la electrodinámica es una teoría muy complicada. Involucra demasiados problemas tanto de índole física como matemática. Y esos problemas matemáticos nos llevan a conclusiones a veces muy extrañas. Por ejemplo, Rice sostiene que debido a que las transformaciones de norma afectan el hamiltoniano, significa que las transformaciones de norma sí tienen una influencia sobre los fenómenos físicos y por lo tanto no todas ellas son neutrales respecto al problema del que se trate. Se deben de escoger únicamente aquellas que, por ejemplo, dejen el hamiltoniano con invariante ante el tiempo. Pero bueno, eso es lo que él dice. Quizá más bien la solución sea otra y esté esperando porque alguien la encuentre. Muchísimas gracias.